y es desde allí, desde la academia, que los podemos acompañar. Por esto agradecemos la presencia de los docentes con funciones de dirección de los 3 posgrados, la profesora María Isabel Noreña, el profesor Bernardo Castiblanco, la profesora Magali Pulido y 2 personas que para nosotros también son muy importantes en el equipo, la profesora Claudia Naranjo y el profesor Raúl Cortés, quienes nos apoyan en todos los procesos de los posgrados. De manera muy especial agradecer al profesor Marcelo Caruso por su intervención el día de hoy, el cambio climático y pandemia, temas que, pues bueno, nos convocan, que no solamente por las dinámicas actuales por las que estamos son convenientes, sino porque también es una mirada que muy seria que se hace desde la academia de parte del profesor Marcelo Caruso. Entonces, bienvenidos a todos, invitarles a vivir esta oportunidad de vincularse a nuestros posgrados, de conocer gente maravillosa, temas maravillosos y lo más importante, contar con elementos para seguir aportando a esa transformación social que estamos construyendo día a día. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, decana. Le agradecemos mucho este saludo. Vamos a dar inicio con esta actividad mostrándoles brevemente cómo es el proceso de manera general de inscripción al proceso de los posgrados en la universidad. Estudiar un programa de posgrado en Unicol Mayor tiene los siguientes beneficios. No se está transmitiendo. Somos una universidad pública del orden nacional. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, señor. Con 74 años de experiencia. Como medida transitoria en apoyo a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, la universidad otorga el 10% de descuento en el valor de la matrícula del segundo periodo académico del 2020. Adicional a este, puedes aplicar también a otro 10% de descuento presentando el certificado electoral de las últimas elecciones realizadas. La universidad cuenta con convenios de financiación en el valor de la matrícula, a través de entidades financieras como ICETEX, Banco Pichincha y Fincomercio. Pensando en la comodidad de nuestros estudiantes y su disponibilidad de tiempo para estudiar un programa posgradual sin que interfiera con sus horarios laborales, las clases de nuestros posgrados están programadas para los días sábados. La universidad cuenta con un cuerpo docente altamente cualificado, con amplia trayectoria en el ámbito laboral y experticia en las áreas de su competencia. Participación en actividades de internacionalización a través de más de 30 convenios marco con instituciones educativas en diversos países. Para mayor información, visita nuestra página web www.unicolmayor.edu.co o escríbenos al correo electrónico aspirantes@unicolmayor.edu.co. Unicol Mayor, tu mayor oportunidad. Bueno, para comenzar, vamos a hacer una breve presentación de nuestros programas de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales. A continuación, le vamos a dar la palabra a la doctora licenciada magíster Magali Pulido. Ella es licenciada en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario, tiene una maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, tiene una amplia experiencia en políticas públicas sociales de orden nacional y local. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ha abordado temas alrededor de atención psicosocial, temas ambientales, curso de vida, enfoque diferencial, grupos poblacionales, planes y programas locales y nacionales que han sido enriquecidos con experiencias en la gestión de direccionamiento y acompañamiento con proyectos de participación ciudadana. Profesora Magali, le doy el uso de la palabra, por favor. Gracias, muy buenas tardes para todos, bienvenidos para acompañarnos en el Open Day. Inicialmente, antes de hablarles como en detalle de la especialización, me gustaría, si es posible, de pronto mostrarles nuestro video. No sé si quieran que lo transmitan desde allá o lo transmito desde acá. Con mucho gusto. Ya te lo transmito. Gracias.
Permíteme un momento, por favor. Tranquila, muchas gracias. Algo pasa con mi plataforma. No, creo que mejor tú transmítelo porque parece que aquí se trabó. Tranquilos, ya lo voy a colocar entonces. Permítame que también estamos dándole posibilidad de ingreso también a algunos participantes, entonces de una vez hacemos el proceso de una vez alterno. La Universidad Colegio Mayor de... Listo, con gusto ya lo presentamos. Oye, la que a veces está molestando también. Estos días el internet ha estado... Ya, permíteme. Si no lo dejo ahora sí. Ay, caramba. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca extiende la invitación a ser parte de nuestra especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestros especialistas estarán en capacidades de la gerencia social de direccionar y liderar procesos de promoción de la salud en el trabajo que garanticen ambientes saludables, prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, de la sociedad y de la productividad en las organizaciones. Duración 2 semestres, en modalidad presencial, jornada sabatina. Valor de la matrícula 4.6, salario mínimo mensual legal vigente por semestre. Para este 2020 puedes aplicar el 10% de descuento que otorga la universidad dada la coyuntura y otro 10% de descuento presentando el certificado electoral vigente. Matrículate ya, compra de pines hasta el 19 de junio de 2020. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, esta especialización es una especialización muy importante, dada justamente la coyuntura. La especialización es en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo. Está en la facultad, se encuentra en la Facultad de Ciencias Sociales. El objetivo básicamente busca los profesionales que tengan todas las capacidades de gerenciar estrategias en salud dentro del campo pues, normativo existente a nivel nacional. La jornada es sabatina, como ustedes se dieron cuenta, son 2 semestres, tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional y local. Nuestros especialistas son muy apreciados justamente dada la coyuntura. Es un programa que cuenta con más de 25 años de experiencia. Contamos con un equipo docente altamente cualificado, con una experiencia envidiable y con lo más importante es que cuentamos con una calidad humana muy importante. Nosotros en el proceso realizamos dos procesos, básicamente una entrevista grupal, de pronto para que no se afanen, porque ayer justamente en un espacio como este, se afanaban mucho tanto por la entrevista y por el examen que hacemos. Básicamente la entrevista que busca es conocernos un poco, acercarnos un poco a los aspirantes y conocer básicamente las motivaciones e intereses. La prueba básicamente, en la prueba hacemos una indagación de conocimientos acerca justamente de los temas de que se van a abordar en la especialización. Esto nos da también una idea porque al interior de la especialización se están analizando constantemente las modalidades, los programas, porque tenemos que ir a la vanguardia justamente con todos los retos que nos conlleva a nivel nacional. Entonces, pues es una especialización en que sería un honor contar ser parte de nuestro equipo y bienvenidos. Al final de las presentaciones les daremos también el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Magali. A continuación, le vamos a dar la palabra al profesor
Bernardo Castiblanco. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud pública de la misma universidad, es docente investigador con experiencia de más de 10 años en procesos de salud pública, políticas públicas, etnias, derechos humanos y desarrollo humano, con una divulgación importante de publicaciones científicas y reconocimientos a nivel nacional e internacional. El profesor Bernardo Castiblanco es el director de la especialización en promoción de la salud y desarrollo humano. Profesor Bernardo, tiene la palabra para presentar el programa. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Antes de presentar el programa, pues también les voy a proyectar aquí el video, lo voy a proyectar desde mi computador para que, digamos que se enteren un poquitico de más o menos en qué estamos trabajando. A ver, la pantalla. No tiene sonido. ¿No? Ay, diablo, si me lo puedes presentar entonces tú, Sí. por allá. Ok. Estudio. Permítame un momentito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Somos una institución pública del orden nacional. Estamos en proceso de admisiones. Estudia el programa de especialización en Pero promoción no se de ve. salud y desarrollo humano. Duración 2 semestres. Metodología presencial. Jornada diurna. Tenemos descuentos en matrículas. Mayor información al correo Sí, no se ve el video. @unicolmayor.edu.co. Bueno, vale. No se vio el video, pero no se preocupen que al final vamos a enviarles los links para que los puedan ver o los pueden visualizar desde la página de la universidad. Ok, bueno, entonces la especialización en promoción de la salud y desarrollo humano, digamos que plantea una mirada crítica y propositiva desde la academia, que trata de cuestionar dos pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad. Uno es el desarrollo humano, tomando como punto de referencia, digamos que varios teóricos, principalmente Amartya Sen y Manfred Max Neef, y todos los posteriores desarrollos académicos, intelectuales que se han desarrollado con relación al concepto, partiendo como premisa de la idea de desarrollo como una posibilidad para el alcance de la libertad, ¿sí? O la garantía de los derechos de los individuos. Y la promoción de la salud, entendida como, digamos que esa forma de brindarle a las comunidades las posibilidades de adquirir el control de su salud desde una perspectiva crítica de la noción de salud. En esta especialización buscamos que los profesionales que se vayan a formar tengan una gran capacidad técnica y metodológica para resolver problemas relacionados con la salud y el desarrollo humano en nuestra sociedad, que sean aplicables a diferentes contextos, no solo el contexto urbano, sino también al contexto rural, y que les permitan cuestionar, criticar y transformar las realidades de nuestra sociedad en términos de la garantía de los derechos de las poblaciones y la mejora de sus condiciones de vida. Es un programa que dura un año, tiene 2 semestres de duración, no tiene un proyecto de grado de finalización, es solo el cumplimiento de los créditos académicos, tiene un fuerte componente investigativo, tiene 2 módulos o 2 asignaturas modulares que se llaman protección social, que aborda todos los conceptos de promoción de la salud, y desarrollo humano, que hace una discusión crítica desde la perspectiva del desarrollo humano, digamos que cuestionando un poco las posturas economicistas actuales. También tienen unos módulos de profundización en salud mental, también en redes sociales, digamos que desde una perspectiva de la transformación a partir de la construcción con las comunidades, y unas selectivas en salud ambiente, gestión efectiva, también en epidemiología. Hay una vertiente crítica y una vertiente, digamos que clásica de la epidemiología que se ven en estos apartados, y digamos que todo ese conjunto de
de contenidos están pensados en términos de que el especialista en formación y el especialista egresado tenga las herramientas para trabajar en campo y generar transformaciones en tiempo real frente a problemáticas que identifique en su trabajo o en su cotidianidad. Eso en general es el programa. Muy bien, muchas gracias, profesor Bernardo. Le vamos a dar la palabra a la profesora María Isabel Noreña. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía y magíster en Educación. Durante muchos años estuvo a cargo del diseño y elaboración de material educativo con más de 40 publicaciones educativas y se ha centrado en el trabajo de diferentes tensiones que surgen en torno a la educación, los problemas educativos. Ha sido asesora pedagógica desde la educación popular para organizaciones sociales. Profesora María Isabel va a presentar la maestría en Desarrollo Humano. Gracias. Profesora Claudia. Sí, ya ponemos la presentación, ya, permítame. Gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Adelante. Bueno. Gracias. Inicialmente quiero pues saludarlos y darles una cordial bienvenida a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, una universidad de carácter público que está en constante renovación y en constante trabajo para ajustar tanto su proyecto educativo como sus programas a las necesidades y las realidades del país. En esta medida, en la maestría en educación quiere primero hacer un contexto, y es que en la situación actual nosotros debemos atender a una realidad. Nosotros lo que logramos identificar es que según las perspectivas sociales y empleo, lo que dice la OIT para el 2020, lo que decía para el 2020, era que íbamos a ascender de 187.7 millones de personas sin empleo a 190 y de ahí mucho a 190 millones de personas sin empleo, y que en Colombia la población que se calcula que trabaja, que es de 11.7 millones, el 47.3, eso quiere decir que casi 5 millones de personas están por debajo, están en la informalidad, y estos trabajadores informales tienen unas condiciones de pobreza y unas condiciones que no les permiten a ellos como el desarrollo de un proyecto de vida o una vida justa. Si uno sigue mirando las estadísticas y empieza a revisar, se da cuenta que en el mundo, por ejemplo, el 39% de los trabajadores, es decir, 160 millones de trabajadores son jóvenes y viven en la pobreza extrema o la pobreza moderada. Eso quiere decir que viven con lo que nosotros llamaríamos más o menos 9.000 pesos al día, $3 o 10.000 pesos al día. Y con esos 10.000 pesos deben satisfacer todas sus necesidades. Pero otro dato preocupante es que 2 de cada 5 jóvenes de la población activa están desempleados o son trabajadores pobres. Que 3 de cada 4 mujeres y hombres jóvenes están en la economía informal, ¿sí? Que la mitad de la población del mundo, 2.500 millones de personas, están con unos servicios de salud esenciales y unos gastos de salud mínimos, o que muchos carecen de esos servicios de salud. Que 800 millones de personas tienen que dedicar de su presupuesto familiar más o menos el 10% para poder pagar los gastos de salud, cuando uno esperaría que fuera una oferta del Estado. Que cerca de 100 millones de personas, este pago los aboca a la extrema pobreza. Y que en América Latina esa situación cada vez es peor. Como ustedes podrán mirar, hay otros datos acerca de cómo esa pobreza en Colombia también es fuerte, cada vez genera unos problemas de desigualdad, pero que lo que nos mueve en realidad en todo el mundo es que nosotros, como que el común denominador es la desigualdad, y que hay unos procesos de desigualdad muy fuertes. ¿Qué hace la universidad cuando lee y ve esta problemática? Pues inicialmente se plantea una situación de que nosotros debemos responder de manera crítica a lo que está pasando. ¿Y cómo respondemos? Pues proponemos una maestría, te vuelves un segundo, una maestría inicialmente que, Claudia, por favor, te devuelves un segundo.
que propone a los estudiantes asumir el reto de leer esa realidad que les enunciaba, una realidad muy desigual, ¿sí? Y leerla desde un paradigma crítico para que forjemos profesionales que potencien la transformación social, la justicia y los derechos humanos. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo lo hacemos? A partir de 10 seminarios y un trabajo de grado en los que los estudiantes adquieren una competencia clara que les permite hacer un proceso de reflexión, de investigación y de producción de conocimiento a partir de la lectura de su realidad en contraste con un juego de teorías. ¿Sí? La maestría entonces nos permite a nosotros promover el desarrollo de unos instrumentos de análisis, de planificación, de gestión y de evaluación de las acciones y de las políticas públicas. Nos permite mirar y abordar el desarrollo humano desde un enfoque del paradigma crítico, pero muy puesto en un enfoque histórico y desde una perspectiva latinoamericana. Somos una maestría puesta en esos contextos particulares de Latinoamérica y desde el pensamiento crítico. Y por último, pues claro, promovemos una formación integral. La maestría tiene una ventaja para cada uno de los que me está escuchando, y es que trabaja y se aborda desde 4 líneas particulares. La primera de ellas nos permite a nosotros trabajar la salud, ¿sí? Y en esta línea de salud es desarrollo humano y salud, y nos permite mirar a nosotros un enfoque de la medicina y la salud colectiva, nos permite ir más allá de lo que se considera salud de enfermedad, mirar que la salud es un derecho, y esta oferta nos permite a nosotros que aquellos aspirantes que quieran trabajar desarrollo humano, pero de la problemática de la salud, se puedan ir por esta línea. Una segunda línea muy fuerte que ofrece la maestría es salud y educación, educación y desarrollo humano, pensando en los paradigmas educativos, mirando cómo la educación es un insumo necesario, un insumo válido para el desarrollo de los proyectos de vida, del modelo de desarrollo humano, para la consolidación de los procesos democráticos, para la participación. Una tercera línea para aquellos que estén interesados en trabajar todo lo de la cultura, el ambiente y los elementos del contexto y de los elementos del medio que afectan y desarrollan o posibilitan el desarrollo humano de cada una de las personas. Entonces, hay una línea puesta en cultura y medio ambiente. Y finalmente, una línea muy fuerte puesta en políticas públicas. Esta línea de investigación se discute en las relaciones del poder, su papel con los procesos de dominación, control del sistema del mundo, la idea de la globalización y cómo las líneas o cómo la política pública es una forma de llevar y de hacer, es donde se plasma y donde se hace evidente un modelo particular. Entonces, cualquiera de estas 4 líneas, un aspirante a la maestría puede decirme, quiero trabajar política y desarrollo humano. Me interesa educación y desarrollo humano. Cualquiera de las 4 líneas le va a posibilitar pararse de un pensamiento crítico con perspectiva latinoamericana y hacer un análisis muy particular de la realidad. La maestría es un programa que está diseñado para 4 semestres, 2 años. Básicamente se trabajan los sábados y se hacen unas asistencias y unas asesorías virtuales con mucha fuerza que nos han permitido a nosotros, primero, tener un alto porcentaje de estudiantes graduados y segundo, hacer un acompañamiento muy personalizado con los estudiantes. Bueno, eso es todo, profesora Claudia. Gracias. Voy a presentar el video. Estudia en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Somos una institución pública del orden nacional. Estamos en proceso de admisiones. Estudia el programa de Maestría en Desarrollo Humano. Duración 4 semestres. Metodología presencial. Jornada diurna. Tenemos descuentos en matrículas. Mayor información al correo maestría.desarrollohumano@unicolmayor.edu.co. Muy bien.
todas las preguntas sobre el proceso de inscripción, sobre ampliación de explicación alrededor de el plan de estudios, de las áreas de trabajo que se tienen en cada uno de los programas, los invitamos a que lo realicen a través del chat, que les vamos contestando sus preguntas. A continuación, nos vamos para el plato fuerte de la noche. Un abrebocas a este proceso de cualificación en la formación que ustedes tendrían en nuestros programas de especialización con el profesor Marcelo Caruso. Es un profesor que está en los 3 programas, aportando de manera transversal por su amplia experiencia y su abordaje en distintos temas de participación social, de ambiente y de políticas públicas. El profesor Marcelo Caruso es ingeniero químico con un doctorado en filosofía. Pues ustedes pueden darse cuenta nomás por el perfil. Alcáncense a imaginar un ingeniero químico que logra generar un proceso de formación y de especialización en áreas de las ciencias sociales y las ciencias humanas, que es la filosofía. En este momento vamos a tener el gusto de poder escuchar su reflexión y análisis que ha hecho alrededor de el cambio climático y la pandemia COVID. Profesor Marcelo, tiene usted el micrófono. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todas y todos. ¿Se escucha bien? Te escuchamos. Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero agradecer esta oportunidad que nos da la universidad y ya vamos a hablar un poquito de ello. Agradecer a los que se disponen a uno de los tantos espacios virtuales que hoy tenemos y que también nos tienen enloquecidos porque no estaban preparados ni la educación pública, ni la privada, ni nosotros, ni los estudiantes para este cambio que se ha impuesto, producto de partes de lo que queremos mostrar, de una cadena de consecuencias que comienza con lo que llaman un sistema global que está generando con su modo de existir para ser generales, un calentamiento global que se genera a través de las distintas formas de producción, extracción, y que está generando una crisis climática. Y esa crisis climática nos genera las pandemias, epidemias o pandemias, unas con virus antiguos, otras con virus nuevos. Esa es la cadena, porque si no nos quedamos encerraditos en el cambio climático, pandemia. El sistema, calentamiento global, por qué se produce, qué impacto genera, que es lo que se llama el efecto invernadero que lleva al calentamiento global, y luego las pandemias. Bien, lo que queremos mostrar es que la naturaleza ha sido violentada, sus equilibrios ecosistémicos han sido rotos, sus derechos adquiridos, que es ya una de las grandes novedades de esta etapa de la historia, que muestra que al menos en algunas cosas a veces el derecho siempre era la expresión de las luchas sociales y generaba y terminaba institucionalizando en el Estado una nueva legislación que expresaba conciencias y voluntades. En parte ha sucedido así y en parte el derecho también va un poquito adelante de lo que está logrando hacer la sociedad. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el Río Atrato, la T-622, que es un tratado hasta de las cosas raramente en una sentencia agradables de leer, la sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia, declarando al Amazonas como un sujeto de derecho también, al Río Atrato una, al Amazonas otra. Las religiones poniéndose del lado de la naturaleza y de los habitantes ancestrales, como es el Laudato Si del Papa, las iniciativas interreligiosas que ya se han creado ahora en Colombia, la IRI, están marcando
que la naturaleza comienza a ser reconocida por lo que antes no la reconocía, que era el Estado y las religiones en general. Y también está siendo reconocida ya de hace mucho tiempo esta alteración de sus equilibrios por las ciencias, que han venido hablando con el vacío, pero están encontrando audiencias y no solo son jurídicas, no solo son religiosas, no solo son espirituales, siempre han sido espirituales en los pueblos indígenas, esas relaciones naturales con su origen y nuestro origen, sino también está siendo entendida, asumida y tomada como bandera por la juventud. Y esos son de las nuevas, buenas novedades frente a un panorama que evidentemente no es nada sencillo. Está en juego la existencia de la humanidad. Los gases de efecto invernadero que se producen con un modelo productivo destructivo, con una forma de transporte, de extractivismo, de producción de plásticos, están generando solo en el dióxido de carbono 50.000 millones de toneladas de gas de efecto invernadero. Y hay que entregarle el 10%, que algunos dicen que es poquito, sobre todo los ganaderos, a las vacas y a todo el sistema que genera desde la deforestación, su crianza, su transporte, su elaboración, cárnicos y demás, y que no la comemos nosotros. 50.000 millones de toneladas. Agregue que ese 10% de las vacas es el metano, que tiene una capacidad de densificar la atmósfera mucho mayor que el dióxido de carbono. Bien, pero no le vamos a echar la culpa a la vaca, ¿sí? La culpa no es de la vaca, la culpa es de quien está deforestando este país y todo el medio mundo, entre otras cosas, no solo para vacas, sino también para agroindustria, minería, un 8% de todo eso va para la coca, usiere, en el caso colombiano. Muy bien. El cambio climático se genera por esa densidad de gases que actúan como, un poco didácticamente uno dice, ¿qué significa un invernadero? ¿Cómo regula usted la temperatura de un invernadero de flores? De esos que están acabando con la sabana de Bogotá, con las tierras y emitiendo, que da justo, y con químicos que contaminan fuentes hídricas. ¿Cómo se puede, de alguna manera, abordar una salida frente a este modelo que reduzca las emisiones de gas de efecto invernadero y al mismo tiempo aumente la captura que naturalmente ha hecho la naturaleza? Por ahí es la primera estrategia que uno puede tener en esto. El cambio climático, aumento de la temperatura, cambian, derriten los polos, se nos va casi el 7-8% de todas las tierras cultivables se volverán inundadas en 20-30 años en Colombia, según el INVEMAR y el IDEAM. Las vías de transporte van a quedar alteradas y destruidas, deslaves, derrumbes. Es lo mínimo que empieza a aparecer. Y la gente lo veía como algo, bueno, lo arreglemos. Es un problema material, es un problema físico, nos subiremos a otra parte más alta a vivir. Mire, el régimen hidrológico de este país ya está alterado y será mucho más alterado. Se calcula en Colombia que ese cambio climático, con todos los efectos de lluvias y sequías que va a generar, va a ser lluvia en La Guajira, imagínense qué desastre. Sequías en Niño, eso es una cosa bastante. Se van a perder unos 4 millones de hectáreas así suavecito y se va a volver desierto.
Bien, eso lo aparece Bolsonaro y Donald Trump dice que esos son ciclos naturales, que la naturaleza siempre ha tenido eso, se ha congelado, se ha enfriado. Lo que quieren ocultar que la razón de todo esto es un modelo de acumulación de riqueza y de capital que está acelerando la extracción de recursos llamados que son riquezas naturales, afectando el equilibrio de la naturaleza y a su vez emitiendo y produciendo a unas velocidades que van de la mano de un consumo que han alimentado que son brutales. Las islas de plástico es el ejemplo más bonito de cómo no es solo un problema de emisiones a la naturaleza, sino que la isla de plástico acaba con la biodiversidad marina, acaba con la capacidad de los mares de absorber el dióxido de carbono, que es uno de los absorbedores, son los mares. Y ahí usted tiene ya no solo un problema en la emisión, sino cómo yo estoy reduciendo lo que la naturaleza lograba neutralizar y absorber en los años anteriores, cuando nuestra capacidad productiva y de emisiones contaminantes no era tan alta. Es que creció mucho la humanidad, no creció la velocidad de competencia del capital, de producción y de acumulación de riqueza, apropiándose de áreas petroleras, extractivas, que son garantías para luego producir en el futuro y que la hegemonía. En esta fase de tránsito que estamos viviendo con la crisis de la pandemia, se está jugando el tránsito de quién va a salir de esta guerra. Digo guerra en el sentido de las consecuencias que han tenido, triunfante. En la Segunda Guerra salió Estados Unidos, Europa quedó destruida y ahí vino una hegemonía. Ya están los que pronostican que va a ser China, ya están los que dicen que Estados Unidos va a hacer lo que sea para impedirlo. Bien. Pero en el medio de eso está el impacto que nunca lo creíamos tan directo, que es el impacto sobre la salud humana, sobre el bienestar. Naciones Unidas había propuesto los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay uno, el 15, que es muy específico y muy bien hecho, porque nunca se equivocan quien hace estas cosas. Otra cosa es cómo luego esto se logra implementar y convertir en políticas públicas globales. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, como que la desertificación fuera un ser vivo que avanza y no, como quieren hacer aparecer con el virus, luchar contra el COVID-19, detener e invertir la degradación de la tierra, es decir, restaurar, recuperar las tierras y frenar la pérdida de diversidad biológica. Todo esto que el ODS 15 se proponía son las causas concretas del surgimiento de las pandemias y lo que vamos a ver como enfermedades que derivan de esta situación. Pero antes de pasar a eso, miren lo que las metas del ODS 15. A ver qué va a pasar con esto. Fue un par que veo que está entre nosotros el padre Alfredo Ferro, que hablaba de esto muy bien en un foro que hizo la IRI Colombia, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, y decía, ¿qué va a quedar de esto? Conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas. Eso es lo que no ha pasado. Gestión sostenible de los bosques. Vamos, 200.000 hectáreas anuales de deforestación. Lucha contra la desertificación. Miren, es decir, el gobierno dijo en la reunión de Davos, el presidente, que iba a sembrar 180 millones de especies, se supone que nativas, porque si no sería plantación de palma. Vamos a hablar de eso. Conservación y ecosistemas montañosos, todo lo contrario. Frenar la degradación y pérdida de biodiversidad.
buscar defender nuestros recursos genéticos por el chocobio geográfico, impedir la caza furtiva y especies protegidas, una de las cositas concretas que vamos a ver con las enfermedades zoonóticas, y impedir que se haya un tránsito de especies invasoras de un lado para otro. Bueno, la realidad, las enfermedades como el COVID-19 que provienen, yo esto me ha tocado aprenderlo, le aclaro, nunca me lo enseñó nadie, que provienen de ser huéspedes de animales y pasan al ser humano. Son un eje, básicamente las más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Casi el 70% de las grandes epidemias o pandemias vienen de allá. El ébola, bueno, el Lyme que tiene en Estados Unidos, el SARS, los MERS que es Oriente, el dengue, la malaria, la gripe aviar, el VIH, el Zika, la porcina. Y la primera que tuvimos, y nunca nos dimos cuenta, fue la rabia. Tal vez la primera importante. Que la aceptamos, que si te muerde el perro, te pasa el virus de la rabia. Y a nosotros nos mata. Lo vuelve también, lo mata a la larga. Bien, este tipo de enfermedades zoonóticas es lo que se ha alterado y está generando y anuncia, no solo estas, dos futuras, no solo nuevas enfermedades, sino también de las antiguas. Por eso se han llamado el dengue. ¿Y qué es lo que explica esto? Relación directa. Los bosques que se apropian con una mirada rentista de acumulación de capital, de acumulación de poder, con intereses agroindustriales, ganaderos, ganadería extensiva, no hablemos del pequeño y mediano campesino que está colonizando y viviendo con una pequeña parcela. Ese no es el problema. Y a ese están reprimiendo. Por eso hubo hace un mes una tremenda movilización en la frontera entre el municipio de La Macarena y San Vicente de Caguán, protestando por eso. Porque los que encuentran son los que trabajan y viven ahí. Una gran deforestación de 600, 800, 1000 hectáreas, como se hacen en 1 o 2 meses, el dueño no está ahí, ni siquiera está para trabajarla. Ponen 4 cosas, tiran unas vacas y ya queda marcada la propiedad. Muy bien. El bosque es un espacio de equilibrio para impedir, por medio de su biodiversidad, su oxigenación, su purificación de las aguas y del aire, que frena todo ese crecimiento de patógenos, virus, bacterias que generan infecciones, que pueden provocar enfermedades al que la llevan, algunos sí, a otros no. Y a nosotros alterar la ruptura del bosque, de acabar con él, al poner límites entre donde hay bosque y donde vive gente, animales que vivían en el bosque con sus patógenos, incluidos sus huéspedes, no tienen esos huéspedes donde esconderse y hay un contacto muy directo de un bosque fragmentado con la comunidad y ahí viene el salto del virus, del patógeno, del COVID, del ébola, del SARS, de la gripe aviar, porcina. Lo que podía vivir tranquilamente en esa biodiversidad, sin necesidad, y se reproducía ahí mismo, y tenían esos animales las capacidades para enfrentarlo, se extiende al ser humano. Vamos a ver ahora cómo eso ha afectado a los indígenas, porque los indígenas vivían en ese hábitat, vivían con esos animales, pero no los extinguían. Entonces no había problema de que los patógenos saltaran hacia los indígenas. Entonces tenían una cosa más endémica y una base de defensas en su cuerpo que frente a estas nuevas amenazas es la mayor, la más débil que existe en el planeta y estamos frente a situaciones bien graves que voy a hablar al final un poquito de eso. Muy bien, si el bosque era el espacio para sostener y frenar
y controlar esa biodiversidad específica de patógenos. Cuando comenzamos nosotros a atacarlo, a reducirlo, a disminuirlo, solo en el mes de abril la pandemia creció en el mundo la deforestación un 64%. Es decir, en vez de decir, oiga, esto está pasando algo, ¿qué pasa? Los factores que actúan, los motores de esa deforestación, no tienen un razonamiento de conciencia. Es meramente económico, de acumulación de poder y de riqueza. No tiene otra cosa. Por lo tanto, detener la deforestación, conservar la biodiversidad, es ajeno. Y aprovecha al revés la pandemia que generó la deforestación anterior para seguir aumentando la deforestación. Por lo tanto, más enfermedades zoonóticas es la que vamos a tener. La pandemia es una advertencia. No cuidar el planeta, los bosques, equivale a no cuidarnos a nosotros mismos. La gente lo está entendiendo esto. Y si explicamos esto, cogemos esa cadena que expliqué al final, sistema, emisiones, producción, emisiones, deforestación, pandemia, la cogemos por decir, vamos a recorrerla al revés. Pandemia, deforestación, emisiones, modelo. Es un poco lo que hace Leonardo Boff. Leonardo Boff, que en una época lideró la teología de la liberación, intentó abordar frente a una lucha contra los motores económicos y políticos. Bueno, en ese momento la iglesia no tenía la posición que tenía hoy. Y hoy dice, muy simple, si yo lucho por defender la naturaleza y frenar y llevar a cero a todos esos motores que generan gases, que impiden y a su vez que acaban con todos los que absorben y purifican los gases, yo estoy haciendo una lucha antisistémica sin tener que decir eso. De hecho, ya se está discutiendo que es una crisis sistémica. Se decía, pero ahora esa conectividad, economía, si ustedes quieren mirarla así, modelo económico, político, productivo, emisiones, consecuencias, y bueno, y llega usted a la pandemia. Bien, hoy es la pandemia es una prueba fehaciente, práctica, y que cuesta la vida, que no es así una cosita que tal vez sí es de lo que está generando esta sociedad que está haciendo, primero con los pueblos indígenas, nuevamente un etnicidio completo, genocidio indígena. La experiencia nomás de lo que sucede en el Amazonas, ya no solo en Leticia, el desinterés del Estado para atender esas necesidades, está mostrando lo que se puede extender al conjunto. De hecho, no voy a analizar la pandemia porque hay mucho de esto, lo que ha pasado en Estados Unidos, de la crisis de los modelos neoliberales, privatizadores de salud, que muy bien decían las compañeras, uno de los ejes de esta mayoría pasa por eso, por prevención y promoción en salud pública, de una manera integral, partiendo de los determinantes sociales, ambientales que la generan. Muy bien. Si estas son las enfermedades, si los bosques eran los que regulaban las enfermedades, y nosotros vivimos en un país enormemente amazónico, pero también con un chocobio geográfico que es mucho más antiguo en su banco genético que la propia Amazonas, que está el banco genético de las nuevas biotecnologías, está ahí. Como decía Andrés Barreda, un mexicano, se descubren el ensamble biotecnológico del chip con la célula, ustedes viven en el Golfo Pérsico. Y esa no es el Amazonas. El Amazonas es una parte.
es el chocobio freático. Muy bien. Estamos viviendo en la fuente del agua, que es el combustible de esa biotecnología, y del hardware, que es las células sabias, que deben ser las que van a lograr hacer y utilizar para este ensamble biotecnológico. Muy bien. Si aumenta la deforestación, aumentarán las enfermedades infecciosas, epidemias tipo... ¿Por qué aumenta la epidemia del dengue? Se deforesta, agua estancada, no circula, y esa agua estancada, zancudo, vectores, y ahí viene. Todas las nuevas enfermedades llamadas nuevas, sí, pues nuevas para el ser humano, todas vienen de impactos en los bosques. No es solo porque el efecto invernadero, el calentamiento global, no, por impactos en esa biodiversidad que habitaba en selvas, en bosques, y de golpe siente que se queda sin ese espacio y comienzan a saltar a otros, ¿no? A mutar para sobrevivir. El virus del Nilo. El virus del Nilo, los pájaros eran los huéspedes. Acabaron con selvas, quedaron pocas especies de pájaros, caían todas sobre los pocos que las sabían revivir, esos virus, el virus caía sobre esos pájaros, y de ahí el ser humano, cuando estaban saturados los pájaros, daba la infección en los seres humanos. Eso fue la enfermedad del Lyme que está en Estados Unidos. Ratas que le llaman de patas blancas, también salieron del área boscosa y trasladaron los virus a seres humanos. El caso de los pangolines y de los murciélagos. El murciélago es una fuente de huéspedes, pero no saltaban. Pero si usted acaba con los espacios de los murciélagos, ya dicen que no es el pangolín. Bueno, cual sea, encontró un medio que terminó en los seres humanos. Bien. Y tenemos nosotros que amamos los bosques, pero es la biodiversidad de los bosques. La mayor biodiversidad y especies que las están acabando, comiendo, usando como exóticos, como animales. Todo eso sigue funcionando. Y eso debería ser cero. Cero, porque hay que proteger eso. Todos los medicamentos actuales, la inmensa mayoría de los medicamentos, salvo algunos que fueron por accidente en laboratorio, reumatismo, inflamaciones, diabetes, malaria, afectaciones cardíacas, la inmensa mayoría, artritis, glaucoma, tiene un origen en especies botánicas que crecen en los bosques. Y ese ha sido el gran negocio, y uno creía que el negocio era venir, copiar las moléculas y después se acababa, bueno, es todo. No. El negocio terminó siendo también no solo que se llevaron las moléculas o las especies, sino que ahora acabaron las especies y los patógenos que había allá comienzan a buscar otro espacio. Lo mismo con los incendios. Eso, la alta mortalidad que generaron, mire, el virus de Nipah, este es un virus que nació de los incendios y fueron los murciélagos los que los trasladaron, eran sus huéspedes originarios. El murciélago se quedó sin la fruta que comía y tuvo que salir de los bosques, y cada vez que defecaba, los cerdos comieron la fruta y nosotros nos comimos al cerdo. Esto ya hay historia de todos lados. Pues que Bill ya sabía que venía esta, pero no había que ser muy sabio. Sí, el año pasado nomás una reunión de científicos aquí en Colombia, ahí lo leí, que estuvieron estudiando y sacaron la conclusión de que había muchísimos riesgos para nuevas especies que generaran pandemias de nuevo tipo. ¿Bien? Porque muy bien, esto es para los seres humanos, esto tiene varias secuencias, como especie humana, como sociedad. La primera que hay que hacer es que salir claramente a frenar la extinción, el ecocidio
que decía el padre Alfredo Ferro, que decía el presidente Lopiac en un artículo reciente. Sin olvidar que este continente, el 90% de sus habitantes murieron con los virus que trajeron los colonizadores. Y ahora estamos en la misma. Ahora decir, no fuimos nosotros, eso fue el murciélago, eso fue... No. Primero los virus llegaron ahí por ese mercado global que hay, que nos mueve de mano de obra, de productos. Pero además fueron los seres humanos los que nosotros, nuestro modelo extractivo, productivo, deforestador, el que generó esto. Miren lo que ellos están haciendo. Es bien interesante la actitud que están actuando, con qué madurez están actuando los pueblos indígenas, en particular en la región amazónica. La primera lo primero que se han concentrado ellos es: necesitamos resolver nuestra seguridad alimentaria. ¿Por qué? Están encerrados. Los que están en la profundidad de los ríos, lo que necesitan son machetes, pilas, tal vez un poco de aceite, porque tienen los alimentos y están con su seguridad. Pero los que se han acercado a zonas urbanas están muy complicadas la situación de alimentos, y más confinados. Para eso necesitan canasta alimentaria indígena. Necesitan volver a hacer intercambio de semillas, lo están diciendo ellos. Volver a cultivar, a darle nueva fuerza a la chagra, en la cual la mujer juega un papel fundamental, la mujer indígena, y recuperar su soberanía y seguridad. Necesitan que le fortalezcan y reconozcan las funciones territoriales de la Guardia Indígena, que es la que puede impedir ese tráfico que se ha dado en las fronteras con los países donde más, digamos, se ha desatado la pandemia, que es Perú y Brasil, esa frontera, y ellos están protegiendo eso. Así como protegieron las marchas de los estudiantes, y fueron las marchas más pacíficas que lograron, y se demostraron como un factor de poder ético, porque el poder era un bastón, no era el poder del arma. Es una guardia con bastones. Y eso está cambiando, eso está generando ejemplos que deja esta pandemia, y hay que volver a seguir aprendiendo. Necesitan redes de comunicación, imagínense cómo se infectan ellos, si hay alguien infectado, cómo lo sacan, eso está en él. La REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, tenía 50 toneladas de alimentos y no tenía cómo llevarlas, que no hay aviones, que tramitar eso es una burocracia espantosa. Es decir, la solidaridad ni siquiera puede funcionar con estos territorios porque son los abandonados. Eso sí, para apropiar tierras, hacia allá avanza la tala, la quema. Avanza desde el piedemonte hacia el Amazonas profundo. Y si lo dejamos, seguirá hasta Leticia. Hasta ahora todavía allí los problemas son de otro tipo. Muy bien. Hay que tomar medidas globales, dicen todos. Pacto de Leticia, firmaron todos los presidentes amazónicos, entonces todavía estaba Evo Morales, no le habían dado el golpe. Y usted lo lee y tiene un plan de acción que si uno le pusiera tiza y lo desarrollara y le pusiera movimientos sociales, sujetos, porque eso no lo consultaron ni con indígenas ni con nadie. Si le pusiera con recursos, concepciones académicas, espirituales, usted podría hacer mucho con eso. Eso quedó en una declaración. Eso quedó, y ahí ni siquiera entran a reconocer los derechos de la naturaleza, ni naturaleza como sujeto de derechos. Pero bien, ahí hay cosas, existen instrumentos, y eso es lo que va a haber que comenzar a discutir en el futuro. Porque, ¿cómo avanzamos y salimos de esto si no es primero con los saberes de los pueblos indígenas? Que nos digan cómo vamos a restaurar los bosques. Hay que restaurar. ¿Cómo? Especies nativas, viveros nativos, hay muy poco. Y en el ritmo natural de los bosques, eso lleva mucho tiempo.
requiere un hábitat completo y un sujeto humano que lo acompañe. Se puede hacer con reproducción genética, listo. El centro de Palmira tiene mucha experiencia en eso, pero hay que poner recursos, gente y una enorme movilización social para eso. Muy bien, eso es el futuro. ¿Y el modelo está para eso? Las alternativas para esta transición y poder llevar a cero la deforestación, llevar a cero la expansión de la frontera agrícola, que es la que fracciona los bosques y pone en contacto animales y seres humanos, llevar a recuperar y restaurar todos esos bosques que los propios pequeños y medianos vecinos de la zona de San Vicente de Caguán ofrecían su fin, el 40% para restaurar los bosques. ¿Con quién? ¿Cómo? Eso se requiere ciencia, fuerza humana. Es una acción de la humanidad para eso. Y de un pueblo como seríamos en este caso Colombia. Yo tengo algunas alternativas, quiero cerrar aquí, quiero dejar y ver, ustedes pueden intervenir, preguntar lo poco que se puede con este sistema, porque en el fondo es, ¿qué hacemos frente a esto? Hasta aquí esta primera parte. Muchas gracias. Muy bien, profesor Caruso, por esta reflexión que nos hace. Invitaría a nuestros participantes a hacer preguntas. ¿Quiénes se inscriben, por favor, por el chat? Por el chat, por favor, nos indican quién está interesado en intervenir y hacer comentarios. No sé si la profesora Magali, el profesor Bernardo, la profesora María Isabel tienen algún comentario alrededor de la presentación que nos ha hecho el profesor Marcelo Caruso. El tema es bastante motivador. Profesora Magali, ¿está que se habla? Gracias. No, es muy interesante la temática que nos trae el día de hoy a reflexión el doctor Caruso, justamente porque como vivimos en un sistema y todos estamos conectados y obviamente cualquier sistema cuando empieza a colapsar tiene una repercusión en cascada. Y yo creo que ha sido las consecuencias de muchos años, a veces de ser un poco inconscientes también, a veces de intereses propios, creados, multinacionales. Entonces, en temas ambientales, por eso es que países como el de nosotros se ve tanto afectado, y justamente como el tema de la violencia en ciertas regiones, justamente donde están concentrados esos ecosistemas, empiezan a generar una serie de aspectos muy complejos que empiezan a afectar, y eso tiene toda una razón también de lo que está sucediendo. Yo creo que de todas formas estos tiempos también son de reflexión, de análisis, de conciencia, de invitación a pensar cómo podemos contribuir como seres humanos desde lo individual, porque a veces lo que uno escucha de manera general es, pero si no hace nada el presidente, si no hacen nada los políticos, si no hacen, no, yo creo que debemos concentrarnos justamente en mirar cómo individualmente nosotros hacemos y generamos poco a poco. Yo creo que ahí sí, como dice un periodista inspirador en temas ambientales y sociales, yo creo que la revolución de las cosas pequeñas es un gran movimiento que poco a poco debemos estar fortaleciendo. Y es concentrarnos justamente en qué estamos haciendo nosotros y preocuparnos por hacer las cosas bien. Yo creo que la ponencia que trae el doctor Caruso, la temática, es muy apropiada con todo lo que está pasando. Mira cómo nunca habíamos, no sé, nos había ocurrido que íbamos a pasar por una situación tan compleja. Yo creo que son tiempos de reflexión. Justamente cuando empiezan las crisis también nos permite replantearnos cosas mejores. Yo creo que a veces nos sacan estos tiempos del confort y obviamente yo creo que nos estremeció y nos movió a nivel mundial en muchos aspectos, hasta no poder movilizarnos como lo veníamos haciendo, el tomar una serie de protocolos hasta solamente salir de la casa y cómo ingresar para no afectar también a nuestros parientes, seres queridos, no crear, va ligado al tema social, al tema del afecto, al tema de la salud. Son muchos, muchos aspectos que yo creo que
que es de aprovecharlo y justamente de mirar cómo nos fortalecemos justamente. Muchas gracias, doctor Caruso, una intervención maravillosa como siempre, y que lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Bien, el profesor Bernardo, la profesora María Isabel, comentarios sobre la reflexión que nos hace el profesor Marcelo. Digamos que trayendo un poco al escenario de la academia, la discusión que plantea el profesor Caruso me parece que es muy oportuno entender que estamos en un momento de revolucionar un poco la forma de pensar que tenemos que tenemos frente a nuestra relación entre ambiente y sociedad, ¿sí? Y creo que la academia ha cumplido una labor fundamental en apalancar esa transformación o esa revolución. Dicho sea, la oportunidad pues para hablar de cómo en esa medida nosotros como participantes o gestores del escenario académico tenemos una gran responsabilidad para acercarnos de una forma un poco más equilibrada a esas discusiones con las comunidades, para transformar la forma en que nosotros enseñamos, pero también para transformar la forma en que aprendemos de nuestra relación con el ambiente, ¿sí? El profesor Caruso, digamos que abre la discusión, y lo que me parece a mí como, digamos que muy, muy interesante es digamos que el papel que tenemos nosotros en ese cambio, ¿sí? Y lo fundamental que es ahora prepararnos y acercarnos de una forma más dialógica a esa relación con las comunidades, que es lo que va a permitir en el largo plazo, digamos que sin ponerlo en términos tan trágicos, pero la supervivencia de nuestra especie, ¿sí? O probablemente una relación un poco más equilibrada con la sociedad, ¿sí? Entendiendo que somos como un conjunto de relaciones que forman un todo, ¿sí? Entonces, pues, bueno, yo le quería preguntar al profesor Caruso cómo veía el papel de la academia. Digamos que yo tengo como una percepción bien particular frente a lo que debe hacer la academia, la responsabilidad que tiene la academia, y pues creo que la comparto con la mayoría de los profes y de las personas que están acá presentes, y es que la academia tiene un papel, digamos que fundamental, pero no es un papel de director, es un papel de acompañante en la construcción de un cambio en la sociedad, digamos que en esto que estamos hablando con relación al ambiente. Pero me gustaría escuchar al profesor Caruso que nos diga desde su experiencia, digamos que cómo nos ve a nosotros como programas de posgrado o a la educación en general, como cuál es nuestro papel en todo ese cambio o en toda esa revolución que debe darse frente a lo que entendemos del medio ambiente. Era como la duda que me surge de las palabras del profe. Obviamente, muchas gracias por su intervención, siempre pues muy pulida. Gracias. No sé si hay más o porque no sé qué tiempo tenemos también, ¿no? Tenemos 20 minutitos para este punto de preguntas. Invito a nuestros participantes a que se animen a hacer sus comentarios, sus reflexiones. Esto es un espacio para conversar, para dialogar, porque ese es el énfasis que tenemos en nuestros procesos de especialización y de maestría. Unos espacios de reflexión, de análisis alrededor de los asuntos que nos mueven en términos de las necesidades y las situaciones que están a nivel mundial, que pues, nos parecen injustas y evitables, que además nos atraviesa de manera clara en términos de las condiciones de vida, de la dignidad de la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, además que este escenario es el que definitivamente tiene como la tarea de ponerse a hablar, digamos que de forma seria y pensada sobre estas problemáticas. A veces uno se queda mucho como en la discusión de las redes sociales y de lo que escucha por ahí en los medios, pero son discusiones serias y relevantes que no solo merecen, sino que requieren una perspectiva, digamos que mucho más aterrizada del asunto y más pensada. Bien, muy bien, profe Bernardo. No sé, la profesora María Isabel, ¿quisiera hacer algún comentario mientras esperamos que nuestros participantes se animen a hacer sus reflexiones? Sí, primero agradecer al profesor Marcelo por su pertinente y clara charla, sobre todo que es una invitación a pensarse los problemas que parecen como evidentes desde otras perspectivas.
En esa línea, por ejemplo, la maestría de desarrollo humano siempre nos va a hacer una invitación que la hace el profesor Marcelo a qué estamos considerando y qué estamos entendiendo por desarrollo humano. ¿Cuál es nuestra aspiración y cómo podemos llevar el desarrollo humano a cada uno de nuestras, pues, a nuestra propia vida? Muy pendiente de la charla, me gustaría preguntarle al profesor Marcelo, sobre todo ahora que uno está en procesos educativos y que lo hace de manera virtual, estos problemas que él menciona, se le hacen muchas veces a los jóvenes y a muchos de nuestros estudiantes muy lejanos, pues porque su merced me habla del Amazonas, o me habla de territorios nacionales, o me habla de la inhóspita selva, ¿sí? Pero yo no voy allá. Yo tengo unos contextos de la cotidianidad de la ciudad, ¿sí? Es cómo o con qué tipo de ejercicios, qué tipo de estrategias nos sugiere o ha desarrollado el profesor Marcelo para que nosotros traigamos esos problemas que parecen estar puestos en territorios lejanos a la cotidianidad de la ciudad y poder hacer que nuestros estudiantes, inclusive nosotros mismos, los leamos, los interpretemos y hablemos de ellos desde un rigor que nos permita a nosotros pensarnos desde otras formas esas problemáticas. Porque la ciudad, tú me puedes decir la deforestación y yo lo veo a lejos, lo veo retirado y los estudiantes uno tiene que decirles, bueno, pero es que en la ciudad me pasa esto. ¿Cómo traigo esos problemas que en ocasiones ellos se sienten como tan lejanos? Gracias. Muy bien. Profesora Magali, no sé si aquí hay una pregunta de Luisa López, ¿cuáles son los retos de esta etapa de transición? No sé si hay algún participante que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta adicional para darle la palabra al profesor Caruso. Pues buenas tardes para todos. Yo tengo también pues una pregunta que me surge a partir de ver cómo todo eso. Por favor, preséntate. Oh, qué pena. Buenas tardes, soy Mateo Gómez, estudiante de segundo semestre de la especialización de promoción de la salud y desarrollo humano. Digamos, respecto a toda pues, la exposición que nos ha presentado el profe Caruso, digamos, viendo como todos esos condimentos que tenemos actualmente en nuestro país y que ha tenido en general la historia en nuestro país, cómo abordar, digamos, la parte de la vulnerabilidad ambiental, cuando la vulnerabilidad ambiental también ha estado muy ligada a nuestro proceso de conflicto armado interno, ¿sí? Es decir, cómo han estado íntimamente ligados todos los procesos de violencia social con la parte del medio ambiente, cómo lograr romper ese entramado que se mantienen esos dos fenómenos. Muy bien. Muy bien, profesor Marcelo, tienes bastantes preguntas profundas y de proceso. Tienes la palabra. Muy bien. Voy a empezar por casa, por la universidad, por la academia, por lo que decía Bernardo y tú y en general todos. ¿Cuál es nuestra función y responsabilidad? Lo primero, hay que decir, y alguien informaba que en el último prueba esta de saber de CADES, la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, los estudiantes de la facultad, obtuvieron el 5º lugar en el nivel nacional. Me parece muy bueno, muestra que tenemos una juventud muy buena, pero que también tenemos que estar a la altura de ellos. Durante las marchas de noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, en enero detuvieron a un joven, Jason Franco, está acusado de una cantidad de cosas terribles, y era un estudiante muy bueno, de algunos semilleros de nuestro pregrado, y tenía sin duda un pensamiento crítico. Tenemos que, no sabemos, garantizar que el pensamiento crítico pueda funcionar libremente y no sea reprimido. No se vaya
porque se movilizaron, entonces tenga. Y con una cosa absurda que hemos visto ya casos anteriores. Es decir, tenemos que permitir la mayor capacidad de pensamiento creativo, que es crítico en el sentido que quiere cambiar y mejorar esta realidad. Y tenemos que darle garantías a todos estos muchachos, porque lo que viene también es de los que van a decir, no señor, aquí la velocidad de producción debe aumentarse porque vamos a estar en una crisis, vamos a recortar garantías en pensiones, derechos, y lo que hay que hacer es trabajar el doble de tiempo. Esa es la salida lógica de la que veníamos. Para salir de esto, primero van a salir fortalecidos los grupos más fuertes, van a desaparecer una capa de capital que lo llaman capital muerto, y se va a concentrar, y como hay que producir y la cosa está brava y venimos como de una guerra, hay que salir, echar para adelante y callarse. Yo no creo que pase eso. No creo que nuestros jóvenes lo permitan. De hecho, ya lo mostraron. Lo que pasa en Estados Unidos está mostrando que por un tema racial que aparece superado, entre comillas, semejante estallido global. La sociedad está y la juventud está, y ustedes vean esas masas de Estados Unidos, son jóvenes, y no solo afros, negros, no, de todos los colores, como dicen. Creo que eso es un mensaje de optimismo frente a la dificultad de una transición en disputa. Sobre el desarrollo humano, que es el eje que tenemos. Siempre hemos discutido mucho que es una categoría que da para mucho, que la quiere enfocar por muchos lados, pero entendemos que es un desarrollo humano y de la naturaleza. Hay que agregarle que es los derechos, el derecho al desarrollo humano y el derecho al desarrollo humano con y en la naturaleza. Lo que está enfermo es un metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Está enfermo. Y eso se ve en lo urbano como en lo rural. Porque las alertas naranjas ambientales de Medellín y Bogotá, que eran rojas, si usted quiere, le ponen color suave porque no tienen otra forma de darla, tienen que ver con la deforestación. La deforestación de los bosques andinos es donde se alimentan las nubes y caen aquí las aguas que vienen de abajo, van por los ríos hasta la Amazonas, vuelven para acá, llegan al mar y vuelven para acá. Bien, la ciudad es un absurdo vivir como vivimos. Son ciudades que somos la huella ecológica de la ciudad de Bogotá, y la huella hídrica debe ser, Cundinamarca le quedó chiquita, debe ser todo Colombia, porque ya con 8 millones estamos llevando, 10, estamos llevándonos ese equilibrio ecológico. Muy bien. ¿Cómo podemos trabajar esto aquí? Hay muchas formas. Evidentemente, en esta pandemia que va a aumentar el desempleo y va a aumentar el trabajo por cuenta propia, hay dos alternativas en los dos sitios. En los poderosos, acelerar la producción y la explotación. En los que están, que quedaron sin empleo o que ya venían como trabajadores por cuenta propia, ¿qué les toca? Seguir en la calle buscando la papa. Si lo hacen individualmente, es a costa de todo, del espacio público, de lo que sea. Necesito sobrevivir. Este es un momento para construir asociatividad, cooperación, cooperativismo entre todos esos sectores. Es una opción que tiene esta alcaldía, de generar políticas, no ya solo la asistencia inmediata, que hay que darla porque está muerto de hambre, la gente está sin comida, pero también es la transformación, la oportunidad de que tengan proyectos productivos y comenzar a cambiar este modelo económico que nos trajo hasta aquí y nos puede llevar más allá, peor todavía, con una economía que han llamado la economía popular, una economía horizontal, asociativa, productiva, que pueda resistir, porque creer que va uno a resistir en función de que aquí vamos a producir todos los productos y no vamos a importar y nos volvemos keynesianos puros, pero el capital financiero sigue funcionando por todos lados. Fíjense cómo están los bancos. Ya he tenido 3 llamadas por día que me compran la libranza y las deudas. Están haciendo unos negocios por todos lados.
están invirtiendo porque necesitan mover ese capital. Y eso no van a parar. Y eso no van a dejar tirar abajo la ley 100 y crear una salud pública gratuita, porque eso no es decir, no, inicialmente no lo van a hacer por un acto de conciencia. Tendrá que ser una presión social y política muy grande, y sectores urbanos, como tú dices muy bien, que nos lleven a golpear y a incidir y decidir. Si no, por ahora estamos en la transición. Pero también, como planteaba Luisa, necesitamos definir cambios. En general, hay muchos planteos de cómo cambiar la matriz energética, de cómo volver un modo de producción de permacultura, de cómo descentralizar las ciudades, de cómo organizar formas de producción que no sean producción de estructura. Porque podemos decir, no, la producción ahora es del Estado. Están estatizando grandes empresas en función de que salvar a las grandes nacionales. Pero si siguen produciendo de la misma forma, no cambia nada. El impacto sobre los gases de efecto invernadero, las aguas, la biodiversidad. Necesitamos plantear una matriz energética alternativa. Y en eso entra una gran lucha, entre otras cosas, una matriz virtual también alternativa. Que en su momento hicieron los software libres y ahora la opción es el autoritarismo negacionista o la inteligencia artificial y el control vía de todas estas matrices que están montando, que nos van a decir nos van a controlar, para no decir más, hasta cuando vamos al baño. Es la situación y esas son las alternativas. Lo primero que hay que hacer como academia es decir la verdad. Con solo decir lo que la ciencia nos dice, estamos empezando. Pero no basta, porque la verdad, si no se aplica, se comprueba en la práctica, nunca se vuelve conciencia. Puede ser una ciencia, pero no una conciencia. Y la conciencia se vuelve en proyecto. La universidad tiene que salir más a los barrios, tiene que tener, como tenía hace unos años, me acuerdo hace 15 años, tenía trabajo con los barrios vecinos, con municipios, asistía a las políticas públicas de salud, teniendo como es un eje nuestro el trabajo social, el turismo ecológico y todas las carreras que hay en la universidad. Todas las universidades tienen un enorme potencial. Eso es una olla a presión, pero de saberes. Y hay que canalizar ese estallido, porque si no, queda en un estallido y no hay un programa, una continuidad, que va también en lo pequeño. Porque la salida no es creer que hay un gran diseñador, no, se va a diseñar desde las experiencias reales que parten, como se ve, de los pueblos indígenas, de los afros, parten de esos saberes que nuestros abuelos, y habrá que recuperar mucho de esas cosas. Bien, y terminando, la deforestación creció brutalmente en Colombia después de que se firmó el acuerdo de paz. Con todas las críticas que se les puede hacer y le hacen unos más, unos menos, al accionar de la FARC, tenían un estatuto, me acuerdo, ahora no me sale el nombre, que tenían una ley de la selva, que era, si usted mata a una danta, le cobramos 1 millón de pesos, si quiere restar y con límites. ¿Por qué? Defendían su hábitat para existir y para vivir camuflados, si quiere decirlo así. O tenían conciencia. Ambas, no sé. Pero eso se volvió tierra de nadie. En la pandemia, que ya ni siquiera salía la gente que los veía, y eso lo frenaba de alguna manera, que la gente estuviera movilizando. Se duplicó, parece todo. Vamos a tener la cifra por lo que son las alertas tempranas del IDEAM, ha crecido la deforestación. Eso decía el director de Visión Amazonía, Yunis, que todo indica que había un crecimiento desde marzo en adelante. Si bien es en la época seca, pero es superior a todo lo anterior. Porque después viene la época de lluvia y no deforesta.
Los actores armados que siguen allá tienen ahora prohibido el ingreso a las instituciones del Estado, de las corporaciones ambientales, hasta la propia visión Amazonía, que es la que tiene una mirada más centrada en no hacer de eso un problema represivo. Y la explicación es que están reprimiendo a su base social, que son los campesinos, colonos que están allí. Ese es un tema que hay que abordarlo. Ese es un tema que, si sigue así, es también negocio, es también acumulación, es también coca. Bueno, ya tenemos claro que eso, la solución nunca fue la vía represiva. Y al revés, se acaba un actor armado y se crece la deforestación. Entonces, ¿qué está pasando? Que no, el Estado no ha sido capaz no solo de ocupar ese terreno para ejercer poder militar, no, para proteger la vida de la naturaleza y de los seres humanos que allí habitan y su biodiversidad. Hay que dar, miren, yo estaba en una charla termino aquí, en la universidad aquí, y una entrevista en la radio, y en algún momento unos medios me dicen, es que aquí en la universidad no hay ninguna materia que estudie el medio ambiente. No hay ninguna, ni de ladito, ni nada, ni con nombre, ni con contenido. Bueno, necesitamos aumentar eso. No van a venir desde afuera a darnos cursos de medio ambiente y derechos humanos los que están matando a los afros en Estados Unidos y a los negros. Eso hay que hacerlo aquí. Y es una formación, entre otras cosas, de la propia naturaleza del Estado que ha funcionado. Bien. No me quiero ir más lejos y creo que es hora de que descansemos y le agradezco enormemente a los que se aguantaron todo esto, a los que están, a los que vamos a seguir trabajando por lograr que esta maestría y estas especializaciones con un énfasis claro en desarrollo humano y también en prevención y protección de la salud pueda seguir adelante. La universidad pública está en riesgo también en esto. Las pandemias de recortes llegan a la universidad y el recorte de todos los recursos que han tenido que dirigir a la asistencia por lo que no habían previsto, se lo van a querer cargar a la educación. Y tenemos que garantizar que al revés, se necesita mayor presupuesto en las universidades públicas para enfrentar todos estos desafíos de saberes, de conocimiento, de estas nuevas, y de una juventud que va a querer entender todo esto y hacer algo. Porque no se puede vivir en una época así. Una persona mayor puede decir, yo ya viví ya. Pero los jóvenes tienen su futuro empeñado en esas hipotecas revertidas, esas que se le quedan con la casa. Bien, tenemos que pensar una apuesta, es decir, no tenemos que pensar. Lo que tenemos como desarrollo humano abarca todo eso. Y yo estoy feliz de estar en esta institución y que la tenemos que hacer mejor y que tenemos que garantizar que no haya más Jason Franco entre todos nuestros estudiantes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcelo. Creo que la reflexión que nos ha puesto el profesor Marcelo Caruso ubica como el talante del énfasis y el enfoque que se tiene en el proceso de formación posgradual desde la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Unicor Mayor. No sé si hay alguna pregunta de inquietud y si no pasaríamos al cierre de esta actividad. ¿Habría alguna pregunta, algún comentario frente a la reflexión que se ha colocado hoy? ¿Alguna pregunta sobre algún programa? Hola, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es José Efraín Pérez. Gracias por el espacio, a la universidad, a cada uno de ustedes que lideran el proceso pues al interno de la universidad también. Digamos, yo me encuentro interesado en hacer pues, el proceso de homologación y de paso de la especialización de promoción de salud y desarrollo humano a la maestría en desarrollo humano. Me gustaría saber las alternativas que está ofreciendo en este momento la universidad para esto que estoy mencionando. Gracias. Bien. ¿Y profesora Marisabel o contesto yo? Contesta. Bien.
las personas que han cursado la especialización en promoción de la salud y desarrollo humano, el programa ofrece una homologación de 2 semestres, primero y segundo semestre, entrarían a tercer semestre, con unos cursos y unos seminarios de profundización que se toman los viernes de 5 a 9 de la noche. Y con claramente pues la alternativa de que se genere un proceso de reconocimiento del proceso cursado en la especialización y una nivelación con el proceso de maestría que se adelanta en primero y segundo semestre. Este proceso de homologación se da de manera inmediata. Ustedes generan el proceso de inscripción, pasan por el proceso regular de admisión y la aceptación se hace para que ustedes empiecen a cursar desde tercer semestre. Se hace la maestría tiene 4 semestres académicos con un periodo de 1 año de gracia en función del trabajo de tesis. Hasta el momento, el proceso de periodo de gracia se ha utilizado más o menos en un 40% de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que entran en primer semestre logran graduarse a más tardar el 5º semestre. Muchos se logran graduar en 4º semestre. Y algunos otros se van aprovechando ese año de homologación para generar su proceso de trabajo de investigación, de trabajo de tesis. El trabajo de tesis tiene 3 modalidades, una modalidad de énfasis en investigación, una modalidad de énfasis en procesos de intervención y una modalidad de revisión teórica para producción de artículos científicos. Entonces, el estudiante puede optar por cualquiera de esas tres alternativas para cursar el proceso de la maestría, ¿sí? Y como lo presentó la profesora María Isabel, los énfasis se pueden hacer alrededor de 4 líneas de investigación. Los estudiantes ven todas las áreas, ven todos los énfasis temáticos que se desarrollan al interior de la maestría y luego pues deciden hacia qué área van a hacer su énfasis de profundización. No sé si queda resuelta tu duda. Sí, señora. Sí, señora. Digamos, nosotros somos un equipo o un grupo de 10 estudiantes que nos vamos, pues probablemente nos vamos a graduar ahorita el próximo 31 de julio. ¿Habría posibilidad de que se pueda iniciar ese proceso de homologación el periodo que viene, el 2022? Sí, es inmediato. O sea, ustedes hacen el proceso de inscripción y el proceso de admisión se da en la primera semana de julio, y como ustedes ya, en función de que se hayan cerrado notas, se hayan entregado notas y demás, se hace un proceso de revisión de paz y salvo académico y se hace el tránsito de manera automática al interior de la maestría y de la especialización con el proceso de homologación. O sea, ustedes pueden pagar en este momento el proceso de inscripción para entrar en el proceso de admisión, se les hace el proceso de entrevista, se les hace el proceso de revisión de la propuesta de temática de énfasis que van a trabajar en su trabajo de grado y apenas ustedes tengan el título, empata con el proceso de admisión y podrían entrar a cursar a partir del próximo semestre. Perfecto. ¿Qué plazos tenemos para los pagos de los pines de inscripción y demás? Bueno, hasta ahorita, como está formalizado, digamos hasta el 19 de junio, se pidió una ampliación del plazo de inscripción para el 30 de junio, pero en términos de la agenda actualmente de inscripción, el plazo cerraría ahorita el 19 de junio. Ahí a través del chat les dejamos los links con el cual ustedes pueden hacer su proceso de inscripción, de compra de pines, y puede hacer el proceso de inscripción para luego hacer el proceso de formalización. De todas maneras, les estamos enviando con la confirmación que nos den el día de mañana, si hay ampliación de los términos, así si hay plazo de ampliarlos hasta el 30 de junio, nosotros lo podemos enviar por el correo electrónico a sus correos institucionales y a través de los profesores de la especialización para que les llegue esta información si se ha ampliado el plazo, pero hasta la fecha el plazo es 19 de junio. Listo, muchísimas gracias. Con todo gusto. Profesor Caruso, ¿debería hacer una intervención, una pregunta? No. Le iba a preguntar, ¿no hay un descuento para las matrículas de maestría? Sí, tanto para las especializaciones como para la maestría.
tenemos por la pandemia COVID un descuento general del 10% en matrícula, más 10% por presentación del certificado de votación electoral. Y cuando se programa la fecha de pago de matrícula, hay una fecha que se deja de pago inmediato, que si se acoge a ese pago inmediato, hay otro descuento del 10%, o sea, se puede tener hasta un descuento del 10% en el pago de la matrícula en estas condiciones. Uno, el proceso alrededor del descuento general que se ha hecho por el tema de pandemia. Dos, si se presenta el certificado de votación electoral. Y tres, si se paga en las fechas que establece la universidad de pronto pago, tiene un descuento del 10%, o sea, podríamos llegar a tener un descuento hasta del 30% en el pago de matrícula, tanto para las especializaciones como para la maestría. Una pregunta más en ese orden de ideas que nos estás exponiendo a todos y a todas. Digamos, si nosotros, los estudiantes que estamos en el proceso de inscripción y demás, de cierta manera se garantizaría la apertura de la maestría para el 2022. Porque, pues, digamos, algunos, pues, digamos, tenemos la oportunidad de poderlo hacer, pero sería un poquitico triste que nos digan de pronto en el camino, como pues sucede a veces, pues, y es totalmente natural, ¿sí? Y más en las condiciones en las que estamos, que por falta de aforo, pues, se cierra el proceso y tocaría postergarlo hasta otro momento. En este momento lo que podríamos decir es que estamos con tercer semestre, vamos a pasar cuarto semestre con un número, digamos, que le permita al programa tener una viabilidad, una sostenibilidad, una viabilidad financiera se abre. Hasta el momento hemos podido abrir todos los semestres tercer semestre, ¿sí? Entonces, ahí darles, digamos, un parte de que el histórico ha sido que hemos podido abrir tercer semestre desde el momento de la apertura de la maestría hace 2 años y medio. Ahí sería como animarlos a que no pierdan el impulso, porque esta complementariedad que se da entre la especialización y la maestría le resulta a ustedes muy favorables, porque además salen con 2 títulos, el título de especialización y con la dedicación y el juicio debido y el proceso de profundización que ustedes hacen, en un año, a más tardar año y medio, a más tardar 2 años, tienen el título de maestrantes. Entonces, invitarlos a que se animen. En este momento creo que hay una oportunidad importante con ese tema del descuento que ha planteado la universidad para el tema de pago de matrícula, que creemos que alivia de manera importante. Saber también que la universidad ofrece algunas alternativas de financiamiento a través del ICETES o de Fincomercio, con el cual tienen convenios, en que ustedes podrían acogerse, e invitarlos a que aprovechen este momento en el que tenemos activo el proceso de la matrícula y la complementariedad. También contarles que estamos en proceso de revisión, de aprobación para abrir homologaciones a las especializaciones de gerencia en salud y en el trabajo, como para la gerencia de servicios de salud, que se homologaría un semestre de la maestría, es decir, que podrían cursar año y medio para tener su título de maestrantes. Este proceso está en revisión, que cuando sea revisado y aprobado se los estaremos comunicando para motivar a los especialistas de los servicios de salud, de gerencia de servicios de salud y gerencia en salud y en el trabajo y seguridad en el trabajo, que puedan también tener la oportunidad de aprovechar esta posibilidad de la escuela que da la Universidad Unicol Mayor en la Facultad de Ciencias Sociales, para que puedan tener el título de maestrantes. Claudia, Camila Rincón quiere hacer unas preguntas a la especialización de desarrollo humano. No sé, acá está el profesor Bernardo, si nadie le quiere contestar. Ella pregunta cuál es el perfil del egresado de la especialización de desarrollo humano y qué contribución trae para el profesional. Bernardo. ¿Escuchan ya? Sí. Hola Camila, buenas noches. Bueno, entonces, el perfil del egresado, digamos que el perfil, se espera que el egresado tenga la capacidad de identificar problemas relevantes relacionados con la protección social, con la promoción de la salud y el desarrollo humano, pero digamos que
le hemos apuntado con fuerza en el desarrollo de la especialización a que adquiera habilidades técnicas que puedan implementar de forma práctica a las problemáticas con las que se enfrentan en su contexto laboral o cotidiano, ¿sí? Digamos que buscamos que el profesional genere soluciones de intervención social participativas en términos del desarrollo de políticas públicas, de planes, de programas y de proyectos que puedan enmarcarse dentro del desarrollo de las políticas y las acciones de gobierno de las diferentes instituciones relacionadas con la salud desde una perspectiva amplia y con el desarrollo humano. Los egresados que han salido de la especialización se desempeñan en cargos de diferentes niveles, principalmente en cargos de dirección, planeación y ejecución en áreas de promoción de la salud. Y digamos que una de las cosas que a nosotros nos ha parecido como algo que abandera el programa de especialización es que quien se forma en el programa de especialización adquiere un nivel técnico no solo en términos del conocimiento, sino de las aplicaciones prácticas en el territorio. Un especialista es alguien que representa la forma en que se aplica el conocimiento para transformar condiciones de salud y desarrollo humano de la población. Ese es como el perfil general. Bueno, obviamente es producto de una especialización que ha venido más de 20 años trabajándole al tema de promoción de la salud y desarrollo humano. Entonces, digamos que estamos muy claros en la forma en que un especialista va a generar transformaciones en el contexto social, ¿sí? Hay un componente de énfasis en investigación que también es fuerte. Digamos que le estamos trabajando al tema de hacer publicaciones y procesos de internacionalización con los estudiantes, pero digamos que la fuerza fundamental reside en la capacidad técnica de generar cambios frente a las problemáticas sociales, y para eso pues van a recibir varios módulos centrados en adquirir esas habilidades. No sé si respondí tu pregunta ahí con todo lo que te dije, Camila. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas sobre los programas. Profesora Claudia, yo quería comentarles sobre, en el chat hemos colocado el link para que por favor ingresen y los asistentes puedan diligenciarlo. Es con el fin de hacerles llegar el certificado sobre la asistencia a este evento. Muy bien, por favor, sí, si proceden a hacer el diligenciamiento del formulario para poderles certificar la participación en esta actividad. Si tienen, vamos a dar tenemos todavía 6 minuticos para el cierre de esta actividad. Si hay alguna pregunta, inquietud, comentario final. Profe Claudia, yo quisiera comentar justamente con los temas que hablamos el día de hoy. Yo creo que ratifica que la universidad y básicamente los posgrados y los programas que están en la Facultad de Ciencias Sociales nos conllevan a aportar en estos momentos en muchos aspectos en la transformación. Yo creo que esa es una de las fortalezas bien grandes que tiene la universidad, y justamente estos espacios, por ser pública, yo creo que son súper importantes, y yo creo que es un plus que no lo tienen otras universidades. Gracias, es solamente eso. Muy bien. Sí. Bien, pues, me gustaría invitar a las personas que nos están acompañando a que conozcan un poco más de los programas, que en el chat hemos dejado los links para que accedan como a la información específica de cada uno de ellos, y a que se motiven realmente a vincularse a estos programas de posgrado, porque son, digamos que una apuesta muy diferente a la mayoría de los programas de posgrado que se plantean por lo menos en la capital y en el país, y hacen apuestas realmente críticas y transformadoras frente a las problemáticas de la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al profesor Caruso por sus intervenciones, y pues esperamos vernos pronto. Ya pueden dejar las dudas específicas en el link de la evaluación, y pues para recibir su certificado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios y preguntas, agradecerles muchísimo la participación en este espacio, y les estaremos convocando a nuevos espacios de reflexión para el día 27 de junio, sábado, 10 de la mañana. Estaremos realizando un panel de reflexión
alrededor de todos los asuntos que nos atraviesa en este contexto de la pandemia COVID, en modelos explicativos, perspectivas y enfoques puestos desde el pensamiento crítico social latinoamericano frente a la situación de la pandemia y la discusión con el desarrollo humano. Sería sábado 27 de junio, 10 de la mañana. Les estaremos enviando el link para que nos acompañen. Tendremos invitados internacionales en este espacio de reflexión. Muchísimas gracias por su participación y feliz noche. Sí, agradecer a todos por su participación. Recuerden que están nuestros enlaces y nuestros teléfonos o cualquier cosa, comunicarse directamente con la universidad para cualquier duda que tengan ustedes al respecto. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio también y por ilustrarnos de esta manera. Bueno, feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Bernardo. Gracias, Marcelo. Muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, muy amables. Feliz noche. Feliz noche. ¿Quién está grabando? Pueden acabar ya la grabación.